¿Y si el universo estuviera trucado solo para que tú existas? O mejor dicho, ¿y si las leyes del universo fueran exactamente las que tenían que ser para que tú estés viendo este vídeo ahora mismo? Puede parecer una pregunta filosófica, pero es en realidad una de las cuestiones más provocadoras de la física moderna. Hoy vamos a hablar del llamado problema del ajuste fino del universo, una hipótesis que surge del estudio de las constantes fundamentales de la naturaleza. Y sí, es uno de esos temas que nos conecta directamente con la gran pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Empecemos por lo observable. El universo que habitamos permite la existencia de átomos, moléculas, estrellas, planetas y vida, pero para que todo eso exista, tienen que cumplirse ciertas condiciones físicas muy concretas. Condiciones que, según la física actual, dependen de unos 25 a 30 parámetros fundamentales. Constantes como la masa del electrón, la intensidad de la gravedad, la carga del protón o la constante cosmológica, temas de los que he hablado largo y tendido aquí en este canal durante los últimos 10 años. Y lo inquietante es que muchos de esos valores parecen estar dentro de un rango extremadamente estrecho que permite la vida tal y como la conocemos. Y esto no es una especulación mística, no, son cálculos. Si cambiamos ligeramente algunas de estas constantes, aunque sea en una parte entre 1000 millones, las consecuencias pueden ser catastróficas para la química, para la formación de galaxias o incluso para la existencia de átomos estables. En otras palabras, el universo se volvería estéril. Interesante, ¿verdad? Pero antes de seguir explorando los engranajes más delicados del cosmos, déjame contarte cómo proteger algo también muy valioso: tu privacidad digital. Y aquí es donde entra en juego el patrocinador de hoy, CyberGhost VPN, que está aquí para ayudarte a proteger lo que más importa en Internet, esa privacidad. Pero primero, ¿qué es una VPN? Pues es una red privada virtual que crea un túnel cifrado entre tu dispositivo e Internet para que nadie, ni siquiera tu proveedor de Internet ni los hackers, pueda rastrear tu actividad online. También oculta tu IP y te permite acceder a contenido bloqueado por región en más de 40 plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus, y disfrutar de contenido de otros países con solo unos clics. CyberGhost ofrece servidores en más de 100 países, una estricta política de no guardar registros y funciona en todos los dispositivos y sistemas operativos. Además, permite usar hasta 7 dispositivos al mismo tiempo. Y lo mejor, escanea el código QR en pantalla para obtener la oferta exclusiva para Ciencias de la Ciencia, o consulta la descripción de este vídeo y el comentario fijado. Obtendrás un gran descuento y una garantía de devolución de dinero de 45 días. Haz clic en el enlace y protege tu vida digital. De verdad que merece mucho la pena. Y ahora sí, volvamos a nuestro viaje sobre el ajuste fino del universo, poniendo un ejemplo concreto y documentado: la fuerza de la gravedad. Una fuerza que es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales. Y sin embargo, es crucial para formar galaxias, estrellas y también planetas. Si la gravedad fuera significativamente más intensa, las estrellas colapsarían rápidamente en agujeros negros, sin tiempo suficiente para sintetizar elementos pesados como el carbono o el oxígeno. Y si fuera más débil, si la gravedad fuera más débil, el gas primordial no podría condensarse para formar estrellas. Y en ambos casos, el universo carecería de los ingredientes básicos para la vida compleja. Y no se trata solo de la gravedad. Otras constantes, como la masa del electrón, la relación de masas entre protones y neutrones o la intensidad de la interacción nuclear fuerte, también deben caer en rangos específicos para que existan átomos estables, moléculas y reacciones químicas sostenibles. Y este fenómeno ha llevado a los físicos a plantearse si existe algún tipo de necesidad física profunda que impone estos valores, o si estamos simplemente ante una coincidencia extraordinaria. ¿Es casualidad? ¿Un efecto de selección o parte de algo más grande? Lo cierto es que todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que esos números no están puestos al azar, son medidos con precisión en experimentos y forman un sistema coherente que, de forma asombrosa, permite que surja la vida en una pequeña fracción del espacio-tiempo. ¿Pero por qué? ¿Y qué implicaciones tiene eso para nuestra comprensión del universo? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear.
Ahora que sabemos que el universo funciona gracias a un conjunto de constantes físicas cuidadosamente medidas, vamos a ver por qué muchos científicos consideran que están ajustadas con una precisión asombrosa, y no porque alguien las haya colocado a propósito. Eso no lo sabemos, sino porque, al analizarlas, parece que podrían haber sido muy distintas, pero no lo son. Empecemos con una de las más sorprendentes, la interacción nuclear fuerte, la fuerza que mantiene unidos a protones y neutrones en los núcleos atómicos. Si esta fuerza fuera tan solo un poco más intensa, los protones se agruparían tan eficientemente que las estrellas consumirían su combustible en muy poco tiempo, colapsando, antes de poder formar elementos pesados. Y si fuera más débil, los núcleos de helio no se formarían tras el Big Bang. Y sin helio no hay reacción nuclear sostenible. Y sin reacción nuclear no hay estrellas. Y sin estrellas no hay química compleja. Sí, ya ves que es una cadena. Y otro caso paradigmático es el del carbono, sí, el carbono, un elemento esencial para la vida. Y es que la producción de carbono en el interior de las estrellas depende de una reacción muy específica, la fusión triple alfa. Y para que esta reacción se dé, debe existir una resonancia energética en el núcleo del carbono a un nivel muy concreto. En los años 50, el astrofísico Fred Hoyle predijo teóricamente ese nivel energético, y los experimentos lo confirmaron. Pues bien, si esa resonancia fuera apenas un 1% distinta, el universo no produciría suficiente carbono. Y sin carbono no existirían las moléculas orgánicas. Y si hablamos de partículas fundamentales, la masa del electrón también parece crítica, ya que si fuera más pesada, los átomos no serían estables, y si fuera más ligera, los electrones se escaparían fácilmente de los núcleos, impidiendo la formación de estructuras moleculares. La proporción entre la masa del protón y del electrón, que es de aproximadamente 1836:1, también resulta clave para la estabilidad química e incluso la constante cosmológica, ese misterioso parámetro que determina la expansión acelerada del universo, tiene un valor sorprendentemente pequeño. Según algunos cálculos, si fuera unas 10 veces mayor, el universo se expandiría tan rápido que nunca se formarían galaxias, y si fuera negativa, el universo colapsaría. Su valor observado es tan ajustado que ha sido calificado como el ajuste fino más extremo conocido en física. Como ves, estas constantes no son valores decorativos, no, son los engranajes del cosmos. Y lo curioso es que la mayoría de sus posibles valores no permitirían la existencia de estrellas de química ni de nosotros. Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar todo esto? ¿Es una casualidad? ¿Es una necesidad matemática aún no comprendida? ¿O una consecuencia inevitable del hecho de que estamos aquí para observarlo? Pues ahora vamos a ver las distintas interpretaciones científicas que han surgido para intentar explicar esta aparente sintonía cósmica, desde el principio antrópico hasta la curiosísima y controvertida idea del multiverso, porque hasta ahora hemos visto que las constantes fundamentales del universo parecen estar dentro de un rango extraordinariamente estrecho que permite la vida. Y eso nos lleva inevitablemente a una pregunta inquietante. ¿Por qué tienen justo esos valores? Pues bien, una de las primeras respuestas que surgió es lo que se conoce como el principio antrópico. Y aunque suena un poco complicado, en realidad es bastante simple. Si el universo no permitiera la vida, no estaríamos aquí para observarlo. Así que no es de extrañar que veamos un universo compatible con nosotros, porque es el único tipo de universo en el que alguien podría preguntarse por qué es como es. Este razonamiento, aunque lógico, es también circular, ya que no explica por qué los valores son los que son. Solo señala que, dado que estamos aquí, tenían que permitir nuestra existencia. Pero claro, muchos físicos consideran que esto no es una respuesta satisfactoria, sino un punto de partida para buscar algo más profundo. Y ahí es donde entra una hipótesis alucinante, el multiverso, un tema del que también os he hablado aquí en numerosos vídeos. Y es que según algunas extensiones de la teoría inflacionaria y ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica, nuestro universo podría no ser el único. Podría formar parte de un conjunto mucho mayor de universos, cada uno con sus propias leyes físicas y también diferentes valores de constantes fundamentales. En la inmensa mayoría de esos universos, las condiciones serían incompatibles con la vida, pero en una pequeña fracción, como en el nuestro,
los parámetros caerían dentro del rango adecuado. Pues bien, desde esta perspectiva, el ajuste fino no sería una sorpresa, sino una consecuencia inevitable. Con suficientes universos, con muchísimos, interminables universos, alguno tenía que salir bien. Y es precisamente en ese donde estamos tú y yo, grabando y viendo este vídeo. Pero aquí nos preguntamos otra vez, ¿es esto ciencia o filosofía? Pues la respuesta es complicada, porque la hipótesis del multiverso surge de teorías físicas serias como la inflación cósmica eterna y es coherente con las matemáticas, sí, pero por ahora no hay evidencia experimental directa de otros universos. Ni siquiera sabemos si, en principio, podríamos acceder a esa evidencia. Por eso, aunque muchos físicos la consideran una posibilidad legítima, otros la ven como una extrapolación no falsable, más cercana a la especulación filosófica que a la física empírica. Y por otro lado, también hay quienes plantean que el aparente ajuste fino podría desaparecer con una teoría más fundamental, aún desconocida, que muestre que estos valores no son arbitrarios, sino necesarios por coherencia interna, es decir, que no podrían haber sido de otro modo. Esta idea es una de las motivaciones detrás de la búsqueda de una teoría del todo, la que unifique la mecánica cuántica con la gravedad. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Somos el producto inevitable de un universo perfectamente afinado? ¿O simplemente uno más entre infinitos intentos? ¿Existe un diseño oculto? ¿O es la física aún demasiado incompleta como para comprenderlo? Y es que, respecto a esta idea del ajuste fino, no todos los científicos creen que sea tan fino como parece. Y tal vez la vida no necesita tanto como creemos. Es decir, hasta ahora hemos hablado del ajuste fino como si el universo fuese una receta que debe seguirse al milímetro para que todo funcione, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si estuviéramos exagerando esa supuesta precisión quirúrgica? Esto no es una objeción trivial. De hecho, varios físicos y cosmólogos han propuesto que muchos de los ejemplos clásicos de ajuste fino podrían no ser tan estrictos como parecen, especialmente si dejamos de analizar las constantes una por una y empezamos a considerar cómo podrían variar en conjunto. Os lo explico porque un ejemplo interesante lo encontramos en la producción de energía estelar. Como hemos dicho al inicio, si ciertas constantes cambiaran, las estrellas dejarían de existir o de funcionar correctamente. Pero estudios como los del astrofísico Fred Adams han demostrado que incluso si se modifica el valor de la constante gravitacional en varios órdenes de magnitud, siguen siendo posibles configuraciones estables de estrellas. Eso sí, siempre que otras constantes también se ajusten de forma coherente. En otras palabras, el rango de habitabilidad del universo podría ser más amplio si consideramos variaciones múltiples, no solo individuales. Y otro caso es el de la fusión nuclear de las estrellas, porque un ejemplo clásico de ajuste fino es la estabilidad del deuterón, una partícula esencial en las primeras etapas de la formación de elementos. Se afirma que sin deuterón estable, las estrellas no podrían encenderse, pero algunos modelos teóricos muestran que en universos sin deuterón, las estrellas podrían contraerse gravitacionalmente y emitir energía durante miles de millones de años, aunque por mecanismos muy distintos. Seguramente no sería tan eficiente, pero quizás suficiente para generar entornos habitables. Además, muchas veces se ignora el hecho de que la vida no tiene por qué parecerse a la nuestra. Cuando hablamos de vida posible, solemos pensar en carbono, agua líquida, atmósferas respirables, pero esa es solo una forma de vida, la que conocemos. No sabemos si podrían existir organismos basados en otros elementos, en otras químicas o incluso en otras formas de organización. Y si la vida puede ser mucho más flexible, entonces el universo no necesita estar ajustado de forma tan precisa para permitirla. Y aquí entra una idea también muy provocadora, porque quizá no es el universo el que está hecho a medida para la vida, sino que la vida se adapta al universo que toca. Lo vemos en la propia Tierra. Aquí hay seres vivos que prosperan en el fondo del océano, en zonas radioactivas, en ácidos sulfúricos o sin oxígeno. Y si la vida puede surgir en esos extremos, ¿quién dice que no podría hacerlo en un universo ligeramente diferente? Por supuesto, esto no significa que el ajuste fino sea un mito, no.
solo que tal vez no es tan absoluto como a veces se presenta. Así que es posible que haya cierto margen, cierta tolerancia en los valores de las constantes, y eso cambia por completo la interpretación del problema. Pero, más allá de números y teorías, lo que hay detrás del ajuste fino es algo mucho más profundo. ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? Porque, por un lado, la física nos muestra un universo comprensible con leyes estables, simétricas, matemáticamente elegantes. No es un caos arbitrario, sino un sistema en el que las mismas ecuaciones que describen el movimiento de las galaxias explican también el comportamiento de las partículas subatómicas. Y eso, como decía Einstein, es lo más incomprensible de todo, que el universo sea comprensible. Y por otro lado, lo que aún no sabemos es por qué esas leyes son como son. ¿Son únicas? ¿Son seleccionadas entre un conjunto más amplio de posibilidades? ¿Son el producto inevitable de principios matemáticos aún no descubiertos? ¿O simplemente estamos en un rincón afortunado del multiverso donde todo encajó hoy? La ciencia no tiene una respuesta definitiva, y quizás nunca la tenga, pero eso no es una derrota, no. Es de hecho la esencia de la ciencia. Cuanto más comprendemos, más profunda se vuelve la pregunta. Porque esta cuestión, la del ajuste fino, no es solo técnica. Nos conecta con lo más profundo del pensamiento humano. Nos obliga a mirar hacia afuera, hacia el universo y hacia adentro, hacia lo que significa estar vivos. ¿Es casualidad que las condiciones permitan nuestra existencia? ¿O tiene algún tipo de sentido? Hay quien ve en este ajuste una firma, una huella de diseño. Otros lo ven como el resultado inevitable de la estadística cósmica. Y otros piensan que aún nos falta una teoría lo bastante completa como para eliminar la pregunta por completo. Pero, independientemente de la interpretación que elijamos, hay algo que no cambia. Vivimos en un universo con leyes que permiten la complejidad, el pensamiento y la pregunta misma. Estamos hechos de los mismos átomos que se forman en el interior de las estrellas, y eso es brutal. Pero tenemos la capacidad de estudiarlos, modelarlos y maravillarnos. Quizás eso ya sea un ajuste fino, no solo físico, sino existencial. Y con esto terminamos nuestro viaje por uno de los temas más apasionantes de la física moderna. Así que ahora te pregunto, ¿qué piensas del ajuste fino del universo? Déjamelo en los comentarios porque me encantaría leerte y saber qué opinas. Y si te ha parecido tan interesante como a mí, dale un buen like al vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Compártelo y, por supuesto, suscríbete al canal. Y antes de cerrar, un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador CyberGhost VPN, que hace posible que sigamos compartiendo contenido como este sobre una de las cuestiones más provocadoras de la física moderna, porque gracias a su apoyo podemos llevar hasta ti historias como las de hoy. Y recuerda que puedes encontrar su oferta exclusiva en la descripción de este vídeo en el comentario fijado. No te la pierdas, protege tu privacidad digital y sigue explorando la ciencia con nosotros. Vale muchísimo la pena. Y aquí, en Ciencias de la Ciencia, siempre exploramos juntos los misterios del universo, las fronteras del conocimiento y las maravillas que la ciencia nos está revelando día tras día. Porque, como siempre decimos aquí, recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.